hoy Marcela va a realizar un seminario que tiene como título ¿Cómo realizar una publicación científica a partir de la tesis? Así que dejo con ustedes a Marcela para que les cuente la vasta experiencia que tiene en este tema. Muchas gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias, Roberto. Entonces, primero le agradezco a todas y todos los presentes que se han acercado a este seminario. Voy a compartir pantalla. Les voy a pedir también que no se vayan del entorno que tienen, porque vamos a intentar hacer algunas cosas, búsquedas y demás un poco más interactivas. Entonces, lo que yo les tenía preparado en realidad era esto: cómo hacer preparación de publicaciones científicas, cómo escribir un trabajo, un paper. Y lo primero que le quería solicitar a todos ustedes, a los presentes, es si se animan con ese código 5012-7287 y me digan, les voy a dar un ratito para que puedan entrar, no mucho, y que me vayan diciendo qué creen ustedes o qué entienden ustedes por el tema de un artículo científico. La mayoría ya está trabajando en el programa de magíster u otros programas de posgrado, ya están trabajando probablemente en casi el final de las carreras de ingeniería, así que creo que se han acercado muchas veces a lo que es un artículo científico, por lo cual la pregunta, ojalá puedan ir respondiendo alguno, es qué características o cómo definirían ustedes como básicas para un artículo científico. Bien, gracias por el primero. ¿Quién más? Bien, vamos juntando experiencias y cosas. ¿Alguien más quiere sumar? Bien, muchas de estas cosas que dicen aquí, todas las cosas que están virtiendo en estos comentarios, son ciertas. Bueno, el tema es presentar una investigación, es verdad, normalmente se pide que haya nivel innovativo, es decir, que sea innovación y que sea novedosa. Normalmente en nuestros casos de ingeniería tienen carácter técnico. Es un documento, efectivamente el artículo es un documento, se hace para difusión científica, para compartir con el resto de la comunidad, se transmite información, tiene que hacer una investigación con un aporte que sea dentro del ámbito con novedoso, es decir, que sea concluyente su presentación y su resultado. Y hay una característica que pusieron ahí que va a aparecer incluso en el resto del contexto, que dice perseverancia. Exactamente, el que escribe, el que desarrolla, tiene que tener un nivel de perseverancia alto, y se hace efectivamente un aporte al estado del arte. Bueno, voy a volver a la presentación solamente por un minutito y después vamos a seguir. Acá hay una definición de lo que es el artículo científico. Esta definición de artículo científico incluye todos esos comentarios que han ustedes hecho y esas características que ustedes han descrito, y dice lo siguiente, como lo pueden leer: un artículo científico es un trabajo original, escrito y publicado, que plantea y describe resultados experimentales o de otra naturaleza. Nosotros trabajamos mucho en resultados numéricos, por ejemplo. Muestra nuevos conocimientos o experiencias que se basan en la observación de hechos conocidos o demostrables. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica. Los resultados confirmados y validados se incorporan como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. Esta es una definición que incluye muchos de los comentarios que ustedes hicieron y que los agrupa. Si yo ahora, hay algo que me gustaría volver a mostrar, si yo ahora copio esa definición y la copio en Google, ¿qué pasa? Voy a ir a esto, cuando uno hace eso, por ejemplo, debería estar por acá, aquí. Lo pongo en Google, copio esa descripción y me aparecen una serie de cosas
que refieren justamente a lo que es un artículo científico y refieren, básicamente se encuentran justamente las mismas características y algo bastante parecido a la definición que yo le puse. Acá es, primero, que la definición tiene un consenso bastante globalizado como definición, pero además hay algo que quiero que veamos desde el principio, es ojo con cometer plagios, ¿no? Es decir, uno tiene una idea, la plasma, la redacta, y en este caso, efectivamente, no podemos hablar, vamos a hablar más adelante del tema de plagio, pero no podemos hablar de plagio estrictamente porque las palabras aparecen, pero combinadas ligeramente distintos. Sin embargo, como es una definición, la busqué un poquito de dónde viene, y parece que viene de este artículo primeramente, y es el artículo que entonces yo estoy proponiendo, entre otros. Bueno, ustedes pueden hacer la búsqueda, pero entre otros, la referencia que hago es justamente ese artículo porque es donde encontré como la primera forma de agrupar estos conceptos en forma general. Noción de referencia, primero, noción de referenciar adecuadamente para no cometer plagio, y buscar dentro de un contexto como por ejemplo el Google. Bien, ahora vamos a responder a la otra pregunta que tienen ahí en el mismo Mentimeter que tenían. A ver si puedo volver a mostrarla. Aquí tienen una segunda pregunta, la están viendo, espero, y lo que es, que ustedes también conocen, cuáles son las partes de un paper que ustedes identifican, cuáles se acuerdan. Cuando ustedes ven un paper o cuando tienen que pensar en un paper, ¿qué partes ustedes identificarían? Ustedes pueden entrar a seguir en esa página y responder a esto. ¿Están respondiendo alguno? Bien, gracias. Bien, perfecto. Es todo lo que uno encuentra o espera encontrar ordenadamente dentro de un trabajo escrito de características científicas, y todas estas cosas. Veo que introducción tiene por ahora un peso mayor. Creo que puedo entender las razones. A veces escribir una introducción da bastante dolor de cabeza. Bien, todo el resto de cosas, el resumen o abstract, las conclusiones, la discusión, el estado del arte, básicamente han puesto esto, la metodología del trabajo, los datos, que pueden ser experimentales, capítulos. Normalmente capítulos se lo refiere a un libro, pero sí lo que son subapartados, lo que uno está escribiendo. Así que voy a pasar nuevamente a la presentación y seguir un poco con esas definiciones que ustedes también dieron, porque tienen conocimiento sobre lo que es un escrito. Y el escrito entonces tiene un título, tiene autores, la afiliación de los autores, el resumen o abstract, la introducción, una parte de metodología. Esto después viene presentación del estudio, resultados y discusión de resultados. Lo puse así en azul, agrupados, porque dependen del tipo de publicación o del tipo de revista a la que uno se dirija. Estas pueden estar agrupadas en un solo subtítulo o pueden estar separadas en subtítulos. Después tenemos las conclusiones. Los agradecimientos es algo que no deberían olvidar y que es importante. Normalmente se agradece a las fuentes de financiamiento, por ejemplo, y también se puede agradecer a alguna persona en particular que haya realizado, por ejemplo, alguna ayuda que no lo convierta en autor, pero que sí ustedes quieran agradecer a algún técnico, por ejemplo. A veces se suele hacer, pero normalmente los agradecimientos incluyen el tema de financiamiento y, por supuesto, las referencias. Ahora vamos a pasar un poquito a ver qué hacer con esa estructura básica. Mi primera recomendación, y que por eso puse fundamentales, es que a qué revista se va a enviar o a qué grupo de revistas se va a enviar, hay que tener
presente eso, es decir, hay que conocer la revista, porque la revista a la que uno envía tiene una estructura probablemente que ya viene establecida, o que más o menos le sugieren al que escribe, le sugieren una estructura. En algún momento hasta pueden encontrar los esqueletos prearmados de este tipo de acuerdo a cada revista, y sobre todo lo que les sugiero, aunque parezca que es una verdad de perogrullo, es la lectura de los trabajos del área, porque leerlos no solo por el contenido, no solo con la finalidad de hacer la revisión bibliográfica, no solo con esa idea, sino con ver la estructura, cómo estructuran la presentación de lo que ellos quieren contar, cómo la estructuran y cómo se lo están transmitiendo a ustedes. Si uno lee muchos artículos, varios artículos, muchos dentro de la medida de cada actividad, pero si uno lee suficiente cantidad de artículos, normalmente es capaz de entender cómo es que se estructuran las distintas partes de una publicación científica, qué es lo que quiere transmitir la gente en cada una de esas partes. Ahora igual vamos a revisarlas, pero básicamente es definir la revista a la que se quiere enviar. Es bien importante, y conocer cómo es la estructura normal de los artículos adentro de esa revista, y la otra es hacer lectura de los trabajos con la doble finalidad, no solo porque ustedes estén buscando alguna información determinada, sino que también vean la forma en que se estructuran las distintas partes de un artículo. Eso es una realidad que ayuda mucho a poder escribir después. Acá dejo algunas referencias de distintos servicios que indican también cómo escribir, o que indican qué estructura dentro de cada una de esos publishers tienen como referencia de estructura. Entonces ustedes revisan eso y van a tener idea de cómo estructurar el trabajo para la revista a la cual piensan enviar, o para grupos de revistas a las que piensan enviar. ¿Qué es el título? ¿Qué se recomienda normalmente para cada cosa? Bueno, el título, ojalá, esto no siempre es posible, pero el título ojalá sea breve y representativo. Piensen que los títulos forman parte como una etiqueta del trabajo, y que se puede volver a ser un ícono de ese trabajo. Después le siguen los autores y la afiliación. Acá más adelante vamos a discutir el tema de principal o no, que tal vez, no sé si a ustedes ya lo vieron o le llama a ustedes la atención, pero lo que quería recalcar es que normalmente más de una persona puede ser principal, vamos a ver dentro de qué contexto, pero uno tiene que poner los nombres de los autores y la afiliación. La afiliación significa en dónde se trabaja, y se le pregunta normalmente a los coautores qué filiación quieren poner, que normalmente son las universidades o los institutos donde se está trabajando. ¿De acuerdo? El resumen es una descripción bien concisa de todo el contenido. Debería resaltar lo que es distinto de ese trabajo, lo que es el problema que se presenta, que se pretende estudiar, el que se quiere presentar, y resumir los resultados obtenidos, en particular pensando en aquellas cosas, resaltando lo que pueda ser distintivo y novedoso. Esas son las cualidades generales de un resumen. Después sigue la introducción. Bien, la introducción es una presentación general del tema, indicando su aplicación o su potencial aplicación. Hay un primer párrafo normalmente en la introducción. Esto, las personas que estuvieron cerca mío me los escucharon decir muchas veces. La introducción tiene párrafos. Estos párrafos tienen que ser contenidos en sí mismos, y además tienen que estar vinculados unos con otros. Los párrafos, por ejemplo, el primero es una presentación general del problema, indicando su posible aplicación, de lo que ustedes quieren hacer y para qué sirve. Después viene una descripción de otros trabajos que van a servir de antecedentes para lo que ustedes están proponiendo en el artículo.
deberían incluir los propios del grupo de investigación, no todos, lógico, si los hay en la temática en la que están escribiendo, con la finalidad de poder dar marco al trabajo, mostrar las dificultades y sobre todo las diferencias con lo que el grupo de autores ya hizo. Entonces, y también el grupo propio de autores y los otros autores, los que no son autores del trabajo también, es decir, uno tiene que marcar en esta descripción características de cada uno de los trabajos, de los artículos que leyó, para hacer antecedentes de lo que se propone, con esa finalidad, mostrar las similitudes, las diferencias, y dar marco a lo que ustedes van a presentar. Es importante que armen ese nexo. Están presentando un trabajo ahí porque sirve para algo siguiente, en lo que ustedes van a presentar como resultados. Y también sirve para indicar en qué se parecen y en qué no se parecen con el trabajo que es presente, que ustedes están escribiendo, con lo anterior. Y no olvidar, como dije, si hay dentro del grupo algún trabajo previo, similar, incluirlo e indicar las diferencias. Indicar claramente, después de ese párrafo más gordo, más extenso, de descripción de otros trabajos, hay que poner un párrafo en donde se indique claramente qué es lo que se propone en este artículo, focalizando en el artículo que ustedes quieren presentar, focalizando lo nuevo, el análisis y los resultados, que debería ser en donde ustedes marcan lo que es propio. Y por supuesto, normalmente se estila poner un párrafo pequeño al final donde se presenta una distribución del contenido del paper. Esa distribución del contenido es, por ejemplo, en la sección siguiente, en la sección con el nombre o en la sección con el número, normalmente es así, de acuerdo con el formato de la revista, que le asigna la revista. Cada revista tiene un formato normalmente distinto, muchas veces es número. En la sección 2 se presenta la metodología, por ejemplo. Y recalcar si hay algo distinto, se puede recalcar brevemente, y así seguir con los otros subapartados que aparecen con los otros apartados que aparecen dentro del texto y que ustedes están presentando. Es como un índice descriptivo del contenido del trabajo. Es importante que la introducción contiene la revisión bibliográfica y tiene que estar referida. Ustedes tienen una lista de trabajos que leyeron y en los cuales se basan, pero tiene que estar debidamente referenciada en este texto la bibliografía, debidamente referenciada. Después podemos ver los tipos de referencias, pero esto es los conceptos básicos, fundamentales. Luego sigue normalmente una descripción de la sección de metodología. La metodología pueden ser, por ejemplo, las descripciones de las ecuaciones o las técnicas experimentales. Si tienen ambas, pueden separar en dos subsecciones, la parte experimental y la parte numérica. Tienen que marcar en esta parte de la metodología cuál es la propuesta nueva y en qué se diferencia con otras publicaciones. Si es un detalle en alguna ecuación, la tienen que dejar manifiesta y decir por qué es relevante ese nuevo aspecto que están incluyendo, por ejemplo, en una ecuación. Si es algo experimental, también dejarlo manifiesto. Y tiene que ser específica al trabajo que están presentando. Hay que presentar lo que se usa, no presenten todo, no presenten todo un panorama del cual no usan nada, no. Tienen que presentar lo que se usa. Las ecuaciones o las definiciones experimentales que hagan ahí tienen que estar después referenciadas o tienen que verse reflejadas en lo que sigue, que son sus resultados, la presentación del estudio y la discusión de los resultados. Esto sirve para indicar cómo metodológicamente se van a obtener los resultados. Después vienen estos tres que los agrupé juntos, que es la presentación del estudio. Normalmente se presenta, por ejemplo, el caso en estudio, se presentan los resultados y la discusión de resultados. Lo normal es o es posible que esto también depende de las revistas. Muchas veces, a veces las revistas indican que hay que mostrar las cosas separadamente y otras veces
normalmente se hace la presentación de resultados y su discusión en forma homogénea, es decir, uno presenta un resultado y lo justifica, lo discute, lo valida, lo contrasta con otros resultados de la literatura, con experimentos, y hace un análisis referido al resultado contenido en la misma sección, no separado. Eso puede ser, es una modalidad admitida. Como dice ahí, esto depende según la modalidad del estudio o revista. Estos aspectos pueden ir juntos o separados. Es la finalidad del trabajo. Ustedes quieren mostrar algo, ¿no? Ahí escriben la finalidad del trabajo. Muestran cuáles son las cosas que obtienen, las diferencias, lo que obtienen, normalmente se apoyan en gráficos, en curvas, en datos. Esto es importante lo que sigue. Todo lo que presenten ahí deben ser reproducibles por otros. Esto es muy importante porque forma parte de lo que es la difusión científica, pero más allá de la difusión es que otra persona pueda tomar los datos y obtener y confirmar o no los resultados que uno está teniendo. A veces, lamentablemente, a todos nos pasa, a veces nos ha pasado por una omisión involuntaria, no se ponen algunos datos. No, por ejemplo, estamos haciendo una cavidad cuadrada y nos olvidamos de poner, no sé, si estamos usando una cavidad cuadrada normalmente es de lado unitario, pero supongamos que por casualidad están haciendo de lado 2 y no lo pusimos. Entonces eso inducimos a que otro que quiere reproducir los resultados tenga dificultades por omitir un dato. Los datos son todos los datos que nos llevan a elaborar el resultado y a discutir el resultado. Se deben incluir los datos, hay que revisar eso, siempre. Y tienen que justificarse todos estos resultados y discusión de resultados, justifican las conclusiones que van a alcanzar. Todo lo que se escribe ahí es justificación de lo que sigue, que son las conclusiones. Bien, ¿qué es una conclusión? Resumen de lo realizado y lo novedoso, enfatiza el análisis y los resultados obtenidos brevemente. La conclusión también depende de la revista, hay lugares que son conclusiones más extendidas y otras menos extendidas, más cortas, pero el contenido fundamental son esos 3 puntos. Y se indican alcances y limitaciones del trabajo. Incluir agradecimientos, donde, como dije, por ejemplo, se incluyen los fondos que se financian, las referencias en formato de la revista. Las referencias tienen que ser adecuadas y equilibradas. ¿Qué significa? Adecuadas significa que tienen que ser pertinentes a lo que están presentando, ¿no? Es decir, tienen que ser atingentes, tienen que ser relacionadas con el trabajo que están presentando. Tienen que ser equilibradas. Equilibradas muchas veces significa, por ejemplo, ojalá distribuidas en tanto geográficamente, con distintos grupos de investigación, por ejemplo, y también equilibradas en el tiempo, porque es posible que haya trabajos que lleven, por ejemplo, 20, 30 años de publicados, que son la base de lo que ustedes están desarrollando. Entonces esos trabajos tienen que aparecer, pero también tendrían que aparecer trabajos nuevos, más recientes, si es que encuentran en el área, como para justificar el desarrollo del conocimiento que ustedes están queriendo mostrar y también marcar las diferencias. Acá una cosa que yo suelo decir y que yo suelo hacer normalmente, y que se puede decir que es por gentileza, pero es buena práctica, es como una práctica de ambientalista, si quieren, para conservar un equilibrio también con los que van a ser nuestros revisores, con la revista a la que estamos enviando, es referenciar trabajo de la revista a la que se envía. Si ustedes no son capaces de poner alguna referencia de la revista a la que están enviando, es posible que estén eligiendo mal la revista, por empezar, porque si no, es raro. Y la otra cosa, si ustedes la envían, hay trabajos en la revista, esa a la que ustedes envían, y no la referencian, es una cosa
como, como que no le han prestado suficientemente atención y no es aceptable, es una cosa que en la comunidad no es una cosa que se vea necesariamente bien. Está bien tener un trato amable, entonces, si quieren, desde ese punto de vista, y referenciar trabajo de la revista a la que se envía, y fundamentalmente por la primero que les dije. Si ustedes no encuentran, tal vez estén en problemas, tal vez estén eligiendo una revista que no es adecuada. Bien, pasemos a qué hacer, qué me parece a mí imprescindible en la redacción, o que quiero recalcarles. Bien, esto también las personas que estuvieron cerca seguramente lo vieron. Los párrafos tienen que estar organizados por ideas y concatenados. Esto lo dije referente a la introducción. Pero dentro de cada párrafo tiene que haber oraciones que sean simples, cortas, concisas, que transmitan lo que realmente quieren decir. Yo sé que esto a veces no nos es fácil a nadie, a ninguno, pero hay que hacer el ejercicio. Hay que explicar considerando al lector. El que escribe, ustedes que sí están redactando, ustedes saben lo que quieren poner, saben lo que hicieron, pero no necesariamente se lo pueden transmitir claramente al lector, si no son breves, si no son simples. Las ideas, si se pueden transmitir en forma sencilla, mejor, y igual son valiosas, ¿eh? Así que intenten explicarle al lector de la mejor forma posible, sin subvaluar al lector. El lector probablemente tenga un conocimiento previo de otras cosas, así que háganlo en forma franca, concisa, breve y simple. Pero pensando que el lector tiene que entender. Ustedes por ahí creen que está claro, ¿eh? Pero tal vez no es tan así. Esa parte hay que hacerla siempre, una acción de revisión de cómo uno está escribiendo. Y eso significa, todo esto es hacer entendible el contenido. Hacer entendible el contenido a veces no es simple, pero si siempre mantienen claro qué es lo que quieren presentar y decirlo, cuáles son las diferencias con otras cosas y decirlas y mostrar el resultado, no se van a perder, ¿eh? Y otras cosas que está ahí escrito con rojo, porque realmente los quise llamar la atención, es: recuerden que escribir es un trabajo, da trabajo escribir, es un ejercicio, no nos sale bien la primera vez, ¿eh? Es un ejercicio, así que seguramente si escriben con alguien van a tener que hacerlo varias veces, ¿eh? No es fácil, necesariamente. A veces la gente dice, es fácil, esto lo saco de acá, yo sé, no sé. Tengan cuidado cuando la gente le dice que las cosas son así fáciles, que hacen todo de taquito, ¿no? Bien, eso puede pasar con alguien muy experimentado, tal vez, pero les aseguro que es un ejercicio, es un trabajo y no es necesariamente fácil poder transferir las ideas, así que tómenselo como eso, ¿no? Primero ejercicio y un trabajo que esperemos les guste. Yo puse, puede llegar a ser tedioso, y sí, a veces sí, porque ustedes conocen el tema, una otra vez ven lo mismo y les puede llegar a resultar tedioso repetir, reformular, reescribir para que se entienda, y sin embargo forma parte del trabajo. Escuchen a sus tutores o coautores que tienen más experiencia. Pueden que le hagan hacer las cosas más de una vez, pero normalmente lo hacen en base de su experiencia. Lo que escriben merece atención. Atiendan lo que escriben. No escriban porque copio y pego, quito de acá y armo de allá. No. Presten atención, merece atención. Y primero de ustedes. Si ustedes tienen que pasar, por ejemplo, como era la idea original, de una memoria a un paper, no corten y peguen así nomás. Presten atención porque merece su atención, primero la de ustedes. La escritura requiere tiempo completo, o al menos continuidad. Es difícil a veces escribir solamente de a porciones, sobre todo las primeras veces, y sobre todo cuando hay que preparar resultados, la verdad es que requiere tiempo completo. Recuerden esto, que el contenido no está publicado. Normalmente no está publicado. Ustedes lo pueden haber visto muchas veces ya, pero no está publicado en el diario, así que hay que explicarlo.
con paciencia explicar. Tienen que hacerlo entendible, eso ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Copien las estructuras, si es necesario, de otros trabajos. Las estructuras las pueden copiar, es decir, cómo organizan el trabajo, pero no copien el contenido, obviamente. Lean y lean más, descubran esa estructura, descubran la estructura con que los autores están queriendo transmitir las cosas, la intención de los escritos. Eso con el tiempo lo van ganando, pero hay que leer y leer para poder encontrar eso, descubrir la estructura y la intención en los escritos. Sean simples, lo difícil y novedoso no deja de serlo si lo presentan en forma simple. No sean agresivos con sus referencias y lectores, es decir, intenten mantener siempre un lenguaje que sea apropiado al contenido científico y además incluso amable en el sentido de no agresión con las referencias. Sean críticos con sí mismos primero y después con otros, y no cometan plagio ni autoplagio. Esto es una cosa que es importante de transferir, el tema del plagio y el autoplagio también. Bien, vamos a ver cómo elegir una revista. Bien, primero visitar su página web y revisar sus alcances y sus objetivos, y mirar los revisores, los editores, perdón, y revisar su indexación en Word. Para esto, vamos de vuelta, les voy a mostrar, y si quieren, alguno puede ir revisando. Por ejemplo, creo que está aquí. Por ejemplo, esta página, elegí esta página, además de que sí, es una de las que estoy como editora, pero más que nada, para que vean, entran a una página de una revista, en este caso es esta revista, y van a encontrar lo que se llaman Aims and Scope, la despliegan, ¿no? Y les muestra qué era la revista de lo que se le envíe. Entonces, bueno, lean y fíjense si lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes quieren publicar, se ve reflejado ahí. Si no se ve reflejado acá, por ejemplo, si yo voy a publicar algo de sólidos, por decir algo de elasticidad, bueno, aquí no parece ser la revista adecuada. Esto en este caso que les estoy contando, me va a decir, esto es evidente, sí, es evidente por el nombre de la revista, es evidente, pero igual no deja de ser que hay que mirar los alcances, porque, por ejemplo, si solo fuese un trabajo extremadamente experimental, solo experimental, y aquí me dice cosas de computación, ayuda de computación, cosas de dinámica de fluidos, cosas de aplicación. Ok, parece que solo experimentalista no es. Puede recibir trabajos con experimentos, pero que tengan un análisis basado, por ejemplo, en análisis computacional. Entonces, hay que leer y hay que fijarse. Y después hay siempre una lista de cosas que reciben. Cosas que reciben, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Cómo buscar la revista? Eso es lo que les decía. Revisen, por ejemplo, las bibliotecas virtual, la digital, de la misma universidad. Pueden ir aquí y vayan al grupo de Web of Science, y además, esto de ayudarles a buscar bibliografía, también les ayuda a buscar revistas. En esta revista, la Web of Science, ustedes se conectan con su, a ver si lo logramos, si se conectan con su mail institucional, pueden entrar y pueden buscar una revista. Yo, por simplicidad, bueno, voy a poner, no sé, si quieren, pongamos a Eric Saavedra, para no ponerme a mí misma, es autor, ok, vamos a buscar, a ver qué aparece, si es que aparece Eric. Aparecen otros, Saavedra es un problema, tal vez, pero a ver si podemos encontrar a alguien, algo de... no hay. Acá, Universidad de Santiago de Chile, vamos a refinar. Y probablemente acá tenemos algo de Eric, muy bien.
alguno así, pero lo más importante que le quería referenciar, además de buscar por autor, ustedes acá tienen una referencia a la revista. Si yo entro aquí a la revista, les dice qué tipo de impacto tiene y qué categoría WOS es. Esto les sirve para poder referenciar qué tipo de revista están buscando ustedes. Además de esto, si yo hiciese, por ejemplo, acá, si se buscan acá, creo que es acá, a ver, déjenme ver, hay una de esas pestañas en las cuales en las cuales ustedes pueden encontrar revistas y pueden encontrar cuál es la situación de esta revista. Si yo acá entro el nombre de la revista, si me dejara, acá donde dice Enter Name, vamos a esperar que cargue. Bien, voy a poner, si quieren, el mismo que tenía aquí, el International Journal, por ejemplo. Acá tenemos un montón de journals internacionales y, bueno, elijamos uno, fuera del área, no importa, cualquiera. Voy acá. En esto, ustedes pueden ir a lo que es, acá están todos los índices correspondientes a la publicación. Normalmente cuanto más alto es una publicación, por lo menos más vista, no necesariamente van al ranking, esto es importante, y buscan dentro del ranking si es qué tipo, en este caso es sobre oncología, pero acá aparecería para ingeniería mecánica o lo que corresponda, y qué tipo de publicación es, qué índice. Bueno, normalmente esto ya lo tienen que hablar con sus coautores, pero normalmente uno empieza queriendo publicar en Q1, bueno, o en Q2, Q1, Q2, y después ve si no logra publicar ahí, publicar en otro tipo de publicación. Esto es normalmente lo que se está viendo y apuntando en el ambiente científico, ¿no? En el ambiente en que nos movemos. Después viene dónde y cómo. Esto que era acá era lo que se refería a revisar la indexación WOS o Scopus para no tener sorpresas. ¿Dónde y cómo hacer la revisión bibliográfica? Visitar la biblioteca digital USACH, que es lo que acabamos de hacer, o buscar Google Scholar. Acá pueden seleccionar, como vieron, tanto por tema, hay que elegir bien los descriptores, o seleccionar por autor, si se quiere un autor predeterminado. Se puede elegir por año de publicación. En este caso, recuerden que hablé algo referido a los años. Cuando ustedes tienen que escribir la introducción y necesitan de hacer una revisión, normalmente toman tiempos más largos. Entonces ahí ustedes hacen una revisión en tiempos largos, y si para ver la vigencia, la novedad, y lo que les están compitiendo ahora, si están haciendo lo mismo o no otros grupos, tienen que chequear, tienen que revisar artículos recientes. Entonces, como las facilidades online les permiten estas elecciones, ustedes tienen que manejar este tipo de rango de evaluación bibliográfica para encontrar una bibliografía adecuada a lo que van a publicar. Les digo que la bibliografía es una de las cosas que los revisores miran. A ver, vamos a ver en qué se está basando. ¿Es consistente o no con el tema? ¿Es suficientemente, tiene los trabajos que son trabajos de referencia de tiempo atrás? Y si se tiene trabajos presentes. Normalmente se revisa de esta forma. Las herramientas de escritura es otra cosa que hoy existen. Hay que siempre, para escribir, revisen las instrucciones para autores en las páginas web de la revista o editorial seleccionada para el envío. Miren bien si pueden, de obtener qué formatos le van a pedir en el texto, las figuras, las tablas, solicitado por la revista, porque las revistas solicitan formatos determinados. Ténganlo ya preparado y visto para no tener que andar cambiando a último momento de formato. Hoy por hoy se utilizan medios de escritura que se puedan compartir fácilmente, sobre todo entre los autores. El Overleaf, por ejemplo, es el más estandarizado para látex hoy, pero bueno, hay otros medios. El que quieran, pueden usar si quieren el Drive, no pasa nada. Se ponen de acuerdo con todos los autores, pero tienen que tener un lugar común
que puedan ir a mirar y compartir todo el material. Y una cosa bien necesaria es hacer revisión de idioma. Cada mes se está solicitando más, sobre todo nosotros que no somos, no tenemos una lengua inglesa materna, entonces escribimos normalmente en inglés y se necesita revisión de idioma. Y a veces también escribiendo en castellano necesitamos revisión, pero ese es otro aspecto. Me refería acá más que nada al tema del inglés. Hay servicios para eso. Dentro de la universidad existen, hay servicios pagos por las mismas editoriales, se puede revisar, o simplemente si ustedes tienen ya una formación de inglés, alguno de ustedes o alguno de los autores tiene una formación de inglés que permita hacer la revisión, se usa esa facilidad más inmediata. Acá les dejo, van a venir una serie de transparencias en donde les dejo información sobre estructuras de papers que van a ver que tienen los mismos contenidos que yo más o menos les escribí previamente, que yo les fui presentando, dicen las mismas cualidades que tienen que ser. Si ven acá van a encontrar muchas cosas similares, y también decirles que hay mucha gente que escribe sobre cómo escribir papers. Y esto uno puede hacer una revisión de papers sobre cómo escribir papers. Acá hay una referencia que corresponde a este tema, este esqueleto de pescado, este esqueleto, como dice acá, de pescado, en donde se van dando las características de cada cosa, del título, y van a ver si buscan que se parecen a lo que ya les nombré, del resumen, de la introducción, los métodos, resultados, discusión, conclusión y agradecimientos. Miren que incluye todo lo que sea quién provee los equipamientos, quién provee el dinero, quién hizo algún auxilio en la investigación y no es autor. Acá se puede poner todas estas cosas, las pueden repasar seguramente. Yo les voy a dejar esta PPT. Acá hay algo que es interesante. ¿Quiénes son autores? Que venía un poquito asociado antes al comentario final que estaba haciendo. ¿Quiénes son autores principales? Bueno, hoy no todas las revistas, no todas las editoriales, pero hay una tendencia a que cuando uno envía un trabajo, haya lo que se llama se firme, se establezca qué hizo cada autor. Dentro de estas contribuciones que hace cada autor, hay una serie de listas de cosas en la cual puede participar. Nuevamente, la pueden revisar. Hay un tema de conceptualización, el tema de la metodología, el programa, si se programa, se hace validación, el análisis formal de los resultados, la investigación en sí misma, es decir, hacia dónde ir, cómo hacerla, si da las fuentes de financiamiento, si esa persona, si la persona tiene un proyecto que financia la investigación, bueno, se lo puede poner, es autor también, es autor. La data, esto también hay una serie de generación de producto de metadata. Es decir, los autores de un trabajo hacen todas estas tareas y las que siguen. Escribirlo, el primer draft, el primer borrador original, hacer la edición, incluso la edición a posteriori, cuando venga la revisión, hay mucha gente que es más activa en esa parte, hacer lo que sea necesario para una visualización de los datos, de los resultados, mejor dicho, todo lo que es la supervisión de cómo hacer el trabajo de investigación, o el manejo administrativo de los proyectos, y la búsqueda de fuentes, de económicas normalmente. Así que, ¿quiénes son autores? Bueno, todos los que trabajan en el paper, en lo que están ustedes queriendo escribir, y que pueden hacer muchas de estas cosas, pero efectivamente si hacemos todas esas cosas todos no podemos. Algunos harán una cosa, otros apoyarán en otra, y esto es todas las tareas que normalmente se requieren para hacer un trabajo publicable.
¿Quiénes son autores principales? Sería a veces la otra pregunta que a veces la gente se hace. Bueno, normalmente es más de un autor, puede ser autor principal. Una vez escuché una charla en que alguien preguntaba, si el autor que está referido como autor, si no estuviese, ¿el trabajo sería idénticamente igual? Si la respuesta es sí, o más o menos, o en una proporción alta sería igual, bueno, ese autor no necesariamente es principal, pero en caso contrario, es decir, si ese autor no está, no sería el mismo trabajo, es un autor principal. Es una definición que no toda la comunidad científica por ahí comparte, se las estoy simplemente acercando, pero realmente puede haber más de un autor principal. Normalmente, quienes cumplen funciones de escritura figuran como primer autor. Normalmente, está en un estándar hace un tiempo atrás, normalmente el que escribe, el primer autor, después siguen los autores que remiten, por ejemplo, el trabajo, que juntan toda la información, la remiten, y otros que hacen otras contribuciones de acuerdo a el aporte dentro del trabajo que se escribe. Y esta lista de cosas están sacadas de esta referencia, por ejemplo. Es decir, el Elsevier en algunas revistas ya está pidiendo que digan qué hizo cada uno de esos autores. Pueden haber actividades o trabajos que no se realizan adentro de un paper, pero normalmente van a encontrar acá una extensa descripción de cosas que se requieren hacer dentro de una publicación. Y acá viene una serie de slides que muestran, están referenciados abajo, de qué sugiere otros mundos, otras personas, otros investigadores, que sugieren como puntos claves para escribir un trabajo. Bien, yo los dejé y van a ver que hay muchas cosas que se comparten con lo que le dije, y hay algunas que yo puse en gris porque mi nivel de acuerdo o no aparecieron antes, o mi nivel de acuerdo depende del texto que están escribiendo y depende del área en que están escribiendo. Por ejemplo, obviamente que el artículo tiene que capturar la atención y obviamente que ojalá lo escribamos en forma interesante, ¿no? Pero esto es algo que es una consecuencia a posteriori, ¿no? Escribir pensando en eso es posible, pero no es lo más importante. Si ustedes hacen la línea de presentar las cosas claramente y demás, es posible que capten la atención porque está bien escrito el artículo. La otra cosa es evitar la repetición. Es verdad, no se pueden solapar en un mismo artículo, repetir muchas veces o decir simplemente siempre lo mismo. No, eso no se puede, eso es verdad. Pero a veces un concepto repetido 2 veces o 3 veces en el artículo se justifica. Por ejemplo, un concepto que se dice en el resumen, que debe ser un concepto fundamental para el artículo, puede aparecer en la introducción. Es más, no, debe aparecer en la introducción, porque aparece ahí el justificativo de ese concepto en la introducción, y aparece en la metodología o en los resultados, porque es donde ustedes defienden ese concepto. Entonces hay conceptos que aparecen más, así que la repetición es no repetir siempre lo mismo con las mismas palabras, eso no, pero sí las ideas se pueden presentar en los distintos momentos del artículo. Por ejemplo, el resumen, primero, la introducción y después en lo que sigue, que es lo suyo, por ejemplo, los resultados. Nuevamente, acá hay otras cosas referidas a cómo es un artículo científico. Aparecen cosas determinadas, bueno, por ejemplo, ¿cuán largo es un artículo? Y no hay medida, no hay medida. Generalmente, como dices, ahí oscila entre un número determinado de palabras. Ojo que también a veces esas palabras están limitadas por la revista, que a veces admiten 3.500, otras veces admiten 5.000 y otras veces no te puedes pasar de eso. Pero eso es una referencia que hay que confirmar, no es estrictamente que uno tiene que escribir un artículo con tal número de palabras, pero sí tiene que escribir con las palabras si hay un límite
en la publicación donde quieren ir a publicar, considérenlo, porque si no van a tener problemas al subirlo incluso. Al subirlo a la página web para envío. ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos son los autores de un artículo? Es otra pregunta que a veces surge. Miren, con todas las tareas que yo les mostré antes, bueno, entre 1 y 6 es lo que normalmente uno ve. Normalmente ve entre 1 y 6. Pero no es que tenga que ser siempre 6, siempre 3, siempre 1, o que no puedan ser más. Pero eso es como no hay una norma súper establecida, pero sí tienen que estar como autores el número que ha trabajado en el artículo y que corresponde a las diferentes actividades, por ejemplo, que les mostré antes, y que no necesariamente tienen que ser, como dice así, 6, también depende mucho el número, si vienen de distintos mundos, muchas veces, por ejemplo, si hay experimentalistas y si hay numéricos, bueno, a veces se admite que sean 3 del mundo experimental y 3 del mundo numérico y dan los 6, y no hay problema. Así que es una referencia esto que está escrito ahí. Nuevamente, la longitud de un artículo depende de la revista, así que esto de 4 o 5 páginas que dice ahí es relativo a la revista, ojo, siempre las páginas incluyen todo, tablas, gráficos y demás. Y nuevamente el número de autores o firmantes no suele ser superior a 6, no suele ser, pero ya hablamos del tema. Y acá todas las referencias de eso. Bien. Para tener posibilidad de publicar consejos simples, resumen, que el escrito sea claro, simple, conciso y entendible, que el contenido sea distintivo, presenten las ideas en forma positivas, la revisión del idioma es necesario cada vez más, no cometan plagio, las palabras claves y highlights, o highlights se suelen llamar también, tienen que estar bien definidas, o definidos los highlights. La revista tiene que ser adecuada, de acuerdo a lo que quieran presentar. Recopilar todo el material necesario antes de enviar el trabajo a publicación. No desfallecer durante el proceso de escritura ni después. Esto a muchos lo llaman la resiliencia a los rebotes. Mientras escriben, probablemente si escriban la primera vez, lo tienen que escribir 15, no sé si 15, pero 10 veces por ahí sí. Una revisión, otra revisión, van a terminar por ahí agotados y aburridos, pero el producto va a ser bueno. Y hay que ganar resiliencia, que encima uno lo manda y por ahí te lo rebotan. Por eso, no amargarse, seguir trabajando. Y acá una serie de cosas básicas que hay, publishers que son predatorios. A ver, hay una lista de lo pueden encontrar de los lugares no recomendables para publicar. Hay una serie de 25 ítems que cubren las editoriales que normalmente uno envía, que sí se satisfacen en las editoriales de uso de difusión establecidas, ya bien establecidas, pero no todas la cumplen, así que hay que revisar eso. Se puede chequear, eso es importante si ustedes quieren subirlo a algún repositorio, por ejemplo a ResearchGate, hay que revisar que el que lo publica, que el publisher les permita dar acceso a de alguna forma, a una versión del artículo que no tiene que ser normalmente, no tiene que ser la que pone la revista, no es la de la revista, puede ser un estadio previo, simplemente con que el formato no sea de la revista, a veces lo aceptan, y dónde subirlo. Por ejemplo, si el código GREEN indica que se puede subir, por ejemplo, a ResearchGate. Hay un código Gold que es acceso pago. Hay una lista de cómo son los accesos que se llama Romeo List. Y después hay repositorios que hay que tener cuidado, también si se pueden o no subir cosas, que es para el almacenamiento de todos los datos, son los metadatos, y el software incluso podría estar referenciado, que ustedes pueden subir con lo que hicieron ese artículo, con lo que hicieron o con lo que produjeron en ese artículo, con los resultados de ese artículo, o el software que usaron para ese artículo. Eso también existe.
y es interesante tenerlo presente. Estas dos primeras cosas al principio, está al principio cuando uno va a remitir el artículo, esta después para saber cómo puede hacer difusión del artículo, sin cometer infracción, y esto es para dejar a libre disposición la información del artículo, más allá de lo que queda publicado en el PDF. Las revistas mismas están pidiendo muchas veces ese material y lo pueden subir a la misma revista. Y por último, ¿cómo hacer un paper desde la tesis? Bien, que era un poco la pregunta original. Yo, la pregunta original que le respondí era cómo hacer el artículo, porque era lo que me parece que hay que tener claro primero. Una vez que ustedes tienen la tesis, como ven, la tesis que estamos usando ahora, el formato memoria, el formato de la memoria de tesis escrita es larga, y normalmente tiene un formato muy extenso. Así que hay que reducirlo. Para reducirlo hay que sacar todo el material que sea el material distintivo. Y se tiene que distinguir, por ejemplo, el resultado que es un resultado preparatorio o accesorio. Por ejemplo, están haciendo un análisis de malla y tal vez no, si tienen mucha información que presentar, tal vez el análisis de malla puede o no ser esencial a los resultados que están mostrando. Así que tal vez, si no es esencial, es posible que se pueda evitar. Todo llegado el caso de que tengan que reducir contenidos. Nuevamente, no creer que todo lo que se hizo ya se conoce extensamente, no es así. Es una percepción que tienen ustedes de que lo tienen cerca todos los días y que lo vienen trabajando, pero no es así, así que hay que seleccionar las cosas que realmente son distintivas y novedosas. Y una cosa importante es estructurar la tesis con los contenidos necesarios para una publicación, lo que lleva a pensar en reducirla quitando lo menos importante o ya publicado. Esto significa que la estructura de la tesis, si más o menos responde a una publicación, responde a la estructura que les mostré. La introducción de la tesis es una introducción extensa probablemente, pero que admite reducción. La presentación de los resultados están pensados como gráficos, resúmenes de cosas relevantes, eso puede ir a la publicación directamente. Y después están las tesis, que en otros lados existen, que es por compilación de uno o más artículos, que ustedes ya hacen el artículo, y el artículo forma parte de la tesis en sí mismo, el artículo es prácticamente la tesis en sí misma. Bueno, este tema es un tema que no... por sobre, es un comentario, ¿no? Por sobre lo que estamos viendo hoy, pero las tesis por compilación normalmente existen para en algunos casos, en algunos programas de doctorado, que tienen que tener todos artículos, por ejemplo, ya aceptados, y un tercero enviado, y eso forma parte de la tesis. Se compilan esos y se presentan como tesis. Bien, a veces se puede empezar por ahí. Con esto creo que doy por cerrada lo que les tenía presentados para hoy. Espero que me hayan podido seguir. No sé si están todos ahí. Así que les agradezco a todos los que veo que siguen ahí.